Buenas tardes. Quisiera hablar sobre la educación pública, la educación religiosa, la educación privada. La educación religiosa es una educación privada. Y para poder hablar de la educación creo que tenemos que no solamente pensar en asuntos puntuales, ¿no? Donde mejorar la educación, sino ver la educación en un contexto cultural, político, económico, religioso, ¿sí? El sistema educativo de cada país muchas veces, bueno, está conformado por las escuelas públicas, las escuelas privadas, dentro de las cuales, como digo, están las religiosas y las que son privadas pero laicas. En muchísimos países del mundo, la gran mayoría de las escuelas son públicas. Por lo tanto, quizás no conviene que dediquemos tiempo a criticar la escuela pública, porque tiene razón de ser la escuela pública. Así como tiene razón de ser la escuela privada también, algunas, por lo menos, o muchas, no sé, pero la escuela católica es buena, es necesaria, es la mejor, en tanto y en cuanto la escuela primero no reciba subsidios y, ¿cómo diría? En tanto y en cuanto la Iglesia Católica como institución religiosa está completamente dedicada a la predicación del Evangelio, a la enseñanza de la doctrina católica, ¿sí? En las parroquias, en los conventos, monasterios, institutos religiosos, en el seminario de cada país donde se forman los sacerdotes. Es decir, en tanto y en cuanto la Iglesia Católica demos testimonio a los católicos, ¿sí? No es fácil, pero se puede. Entonces, ¿por qué me pongo a hablar de la religión, de la Iglesia Católica? Porque en realidad la solución de los problemas educativos de todos los países, porque hoy en día hablar de un país es como hablar de cada país del mundo, en el sentido de que lo que es bueno para un país es bueno para otro país también. Todos los países son muy semejantes. Y lo que es malo para un país también es malo para los otros. Por eso sería bueno que tengamos todos, católicos, no católicos, una visión del mundo, ¿no? De la vida, de la religión, que sea integral, podríamos decir. Es decir, sería bueno que tengamos para encarar el tema de la educación
una cosmovisión del mundo. Porque, por ejemplo, en Argentina estoy leyendo ahora que la escuela pública tiene unas cuantas falencias que antes no tenía en Argentina. La escuela pública funcionaba muy bien, porque a veces pensamos en los problemas de la educación como si fueran actuales solamente, o a ver cómo digo, o como si bien desde siempre, quiero decir. No, la educación en Argentina fue buenísima, tengo entendido. Por lo menos era muchísimo mejor que ahora. Y también era muy buena y mucho más excelente la educación católica. Algo que es muy recurrente en estos tiempos es la crítica a la escuela pública. Pero como dije al principio, ¿no? La escuela pública tiene que existir, tiene que estar, porque es fundamental para un país, para el desarrollo, para la cultura, para todo. Y entonces, en lugar de criticarla, pensemos, por favor, debatamos cómo se puede mejorar. Hay instituciones en Argentina, como en otros países del mundo, seguro, que se ocupan de mejorar la educación pública y lo que puede notar es, por ejemplo, en algunas asociaciones en Argentina, ¿no? Que estudian la educación, algunas instituciones, que, a las cuales pertenecen hombres y mujeres que fueron ministros, que fueron políticos, que actuaron en el sector de la educación, pero hay cuestiones fundamentales que son esenciales para mejorar, que muchas veces no se mencionan. Es como si no tuvieran nada que ver con la educación, con el éxito del sistema educativo. Con respecto a la escuela pública, el sector público de la educación, eh, todo el mundo creo que está de acuerdo con que tiene que ser gratuita, excepto algunos liberales que quizás por ahora no lo entienden. Pero creo que si se enseñara mejor, digamos, si, por ejemplo, los católicos conociéramos mejor los males del liberalismo, muchos políticos no hablarían tanto en favor del neoliberalismo, el libertarianismo, etc. Entonces, tiene que ser gratuita y es un factor importante para tener en cuenta, para poder después entender cuáles son las mejores soluciones para la escuela pública, para mejorarla, porque puede mejorar muchísimo. Entonces, tiene que ser universal también. La escuela pública tiene que ser para todos, no puede haber escuela pública para un sector solamente de la población. Y menos mal que tenemos el ejemplo de Finlandia y otros países europeos, ¿sí? Y del mundo, que tienen, bueno, de hecho,
casi todos los países del mundo, la escuela pública abarca, no sé, como el 90% de las escuelas. Entonces, no tiene sentido andar discutiendo si tiene que ser para unos o para otros, o para todos. No, la escuela pública en Finlandia tuvo un éxito tremendo, y yo me refiero solamente a lo público, no quiero decir que todo vaya fenómeno en Finlandia. Es un país maravilloso, ¿no? Que tiene millones de cosas para alabar, como otros muchos países también, ¿no? Pero en la educación se están destacando extraordinariamente. Entonces, como digo, la escuela gratuita, universal y de calidad también. Porque pareciera que porque es estatal entonces no puede ser de calidad. ¿No es cierto? Igual que la salud pública, la sanidad pública. Todo puede mejorar y puede mejorar enormemente si nos lo proponemos en cada país. Es tan excelente la educación finlandesa pública que, por lo que yo leo en los artículos sobre la educación de ese país, dicen que los padres no tienen que preocuparse por la escuela que eligen, porque todas son excelentes. Hay países en los cuales los padres se mudan de barrio para estar cerca de la escuela que es buena, que tiene prestigio. En Finlandia no tienen ese inconveniente. Bueno, pero, por ejemplo, ¿qué puede ser lo que hizo de Finlandia que todas las escuelas sean excelentes? Bueno, por ejemplo, el salario, la formación de los docentes. Creo que para el jardín de infantes, las maestras, creo que no me equivoco en esto, tienen que tener un título universitario y además curso de posgrado. Alguien decía que, o pueden decir a veces, que hay países que no se pueden imitar, no son tan fáciles de imitar en algunos aspectos. A mí me parece que sí, inclusive se los puede emular, porque la definición de emulación significa que emular es no solamente imitar, sino también superar lo bien que hizo algo la otra persona o la otra institución, quien sea. Y podemos emular muchísimas cosas de otros países, todo lo que queremos. Japón, cuando era pobre, no hace mucho, se propuso imitar a Alemania en la fabricación de objetos de precisión. Y la superó Alemania, prácticamente superó a Alemania después. Se propuso imitar a los suizos que eran los que monopolizaban la industria del reloj, en algún sentido. Bueno, prácticamente superaron a los suizos. Y lo mismo con los automóviles y un montón de productos que fabrican. Y al principio de su industrialización cometían errores, errores flagrantes, ¿no? que se equivocaban mucho, pero así fue como, insistiendo, también se convirtió en un país maravilloso, ¿no? Con respecto a todo lo relacionado con la tecnología. Entonces, ¿Finlandia se puede imitar en Finlandia? Sí. ¿Podemos tener educación pública? Sí. ¿De calidad? Sí. Y gratuita también.
Y en Finlandia también es gratuito el comedor para cada escuela. En cada escuela tienen comedores y son gratuitos desde hace 70 años. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que son un país desarrollado y tienen... No, son un país muy bien desarrollado, pero se lo propusieron y lo hicieron. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Todo es cuestión de proponérselo, porque comida tiene que haber, tiene que sobrar comida para los chicos. Y en Argentina el comedor tiene una importancia crucial porque el comedor en Argentina es algo que solucionaría una multiplicidad de problemas en las familias pobres, que dejarían de ser pobres si pudieran comer bien en la escuela y tener una buena educación, e inclusive como sucede en Finlandia, recibiendo los materiales de educación gratuitos, los libros, como en Finlandia, todo es gratuito. Y como sabemos, una buena educación, un buen sistema educativo y un buen sistema sanitario, un buen sistema de sanidad, son dos elementos esenciales para que un país pueda tener un muy buen nivel de vida. Pero no termina todo allí, ¿no es cierto? Con la buena educación y la sanidad gratuita también. Desde hace apenas unas pocas décadas comenzaron a promulgarse leyes en muchos países que cambiaron en la gente la cosmovisión que tiene de la vida y del mundo. Son leyes que reemplazaron en cierta manera a la religión. Bueno, no creo, no puede una ley reemplazar una religión, pero que perjudicaron enormemente a la religión. Y la religión entonces, como la gente dejó de bautizarse, dejó de casarse por la iglesia, el catecismo se enseña de una manera muy superficial muchas veces, pareciera. Como digo, el factor que falta tener en cuenta es el factor religioso. En el siglo pasado, hasta más o menos el año 1960, en Europa y en muchos países del mundo, había un orden político, con todos los problemas que hubo, ¿no es cierto? Con todas las discusiones políticas o, digamos, que pudo haber
en cada país. Pero había un cierto orden, como digo, repito, había una familia que estaba formada por el papá, la mamá, ¿sí? Que se casaron por la iglesia o en un matrimonio religioso, que tenían varios hijos, que no limitaban la natalidad, que no utilizaban métodos de anticoncepción. Y el promedio de hijos era en Corea, por ejemplo. Bueno, en Europa eran 5 hijos aproximadamente, ¿no? Tengo entendido. Más de 4 hijos seguro, en todos los países. En África eran 8 hijos, bueno, hasta hace poco, ¿no? Que comenzaron otra vez a limitar la natalidad. En Corea, que actualmente tiene un 0,5, ¿cómo podría decirlo? En Corea hay un promedio, una tasa media de natalidad, como dicen, que es de 0,78 niños por familia. Y Corea tenía en la década del 60, del 50, 6 hijos de promedio cada familia. Y era pobre en aquella época, sí, pero muchos países europeos eran mucho más pobres que ahora, había mucha pobreza en el mundo. Pero creo que había más felicidad que ahora. Era un mundo más en orden. Este mundo de hoy no está en orden, no está bien ordenado. Es maravilloso, el mundo siempre va a ser una maravilla, ¿no? Cómo los países se recomponen después de catástrofes climáticas, después de guerras, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, inseguridad, tenemos más delitos, tenemos drogadicción, tenemos muchas familias separadas, tenemos muchas mujeres viviendo solas con sus hijos. Parecía que hay mucho más egoísmo, maldad. Deshonestidad, que como era en 1960, por tomar un ejemplo. Tal vez nos convenga pensar, para mejorar la educación, que es parte de un todo en el mundo, y todo está relacionado con todo, la economía, lo cultural, la política, ¿no? Pero todo necesita fundamentalmente de la religión. Si los católicos, modestamente digo, estudiamos cuáles son las leyes que se han promulgado desde 1900, no tanto desde 1960, comenzando por las leyes de divorcio, y luego con las leyes contra la vida, las leyes de matrimonio homosexual, las leyes de educación sexual, de cambio de sexo, de paridad de género. Bueno,
En esas leyes tenemos que buscar tal vez una de las grandes razones por las cuales el mundo no va tan bien como en otras épocas. Estaba diciéndote que la educación pública tiene que ser gratuita, universal, de calidad, con comedores gratuitos. Está bien, en la medida de lo posible, pero si queremos, lo hacemos posible en todo el mundo. No digo que tengan el chico obligatoriamente que comer en la escuela, pero que tengan la posibilidad cierta de alimentarse en la escuela. Por lo menos muy especialmente en los países más pobres. Otro tema que tiene que ver con la educación, católica, privada laica, pública, es el de las escuelas mixtas. La escuela, durante toda la historia, tengo entendido, no fue una escuela mixta. Y en el siglo pasado, todas las escuelas eran también de sexos separados, o para varones o para mujeres. Hasta que en un momento se decidió, dentro de esa ola de cambio, ¿no es cierto?, como las leyes que mencioné hace un instante, bueno, dentro de todo ese cambio modernista, podríamos decir, todas las escuelas comenzaron a ser mixtas. Y no es bueno que sean mixtas. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Porque hoy en día cambió mucho la mentalidad de la gente. Lo que en 1960 nadie lo cuestionaba, hoy en día lo cuestiona todo el mundo, como si, van a decir, el mundo cambió. Sí, el mundo cambió, pero porque lo cambiamos nosotros, digo. Hay que ver si ese cambio fue bueno, ¿sí? Está probado, me parece a mí, no sé, no sé decir científicamente, pero por lo menos pragmáticamente, tal vez experimentalmente, que la escuela mixta es mejor en el aspecto pedagógico, a los chicos les va mejor, los que van a solamente a escuela de varones les va mejor y, y hacen mejores progresos que en las escuelas mixtas. Y lo mismo con las chicas. La convivencia de niños y niñas en la escuela es mucho mejor cuando es entre niños solamente que entre niñas solamente. Y no solamente la convivencia, sino también que hay peligros en la escuela que no existirían si no estuvieran juntos.
Y parece elemental, ¿no? Que estén separados porque las niñas y los niños son diferentes por el hecho de ser niñas y los niños por el hecho de ser niños. Entonces las niñas conviene que se preparen en ciertas, digamos, nociones, igual que también los varones, pero orientadas más bien a la niñez, ¿sí? A la maternidad, por supuesto, pero también a lo que tiene que ver con la educación de los niños, también para los padres. Pero, ¿por qué entonces sí? ¿Por qué tienen que estar separados? ¿Por qué ella se mejor, por ser distintos? Porque la manera como el profesor o el maestro le habla a la clase y los temas que trata en general del mundo, conviene que estén los varones solos o las mujeres solas. Me parece a mí porque los niños no solamente digo, tienen que aprender matemáticas, gramática, historia, geografía, ¿no? De igual manera los ambos, sino que tienen que también recibir una enseñanza sobre los problemas morales actuales. No hay muchos profesores que puedan enseñarlo, pero bueno, yo digo lo que me parece que tiene que ser así. Es decir, que los chicos conozcan los problemas puntuales de este mundo, de esta actualidad. Que el Papa Benedicto XVI los denominaba valores religiosos no negociables. Es decir, yo digo valores religiosos, pero me refiero a lo que está en contra de esos valores religiosos, que son las leyes que se mencioné antes, respecto del matrimonio gay y la educación sexual. 8 de cada 10 personas no tienen, digamos, una buena noción de cómo debe ser la educación de los niños. No sé si llamarlo la educación sexual, pero sí la educación de los niños respecto de la relación con las mujeres. Lo lógico es que los niños sean formados, sean enseñados, orientándolos a la continencia, a la castidad, a llegar virgen al matrimonio. Y las niñas también. Pero hoy en día se enseña todo lo contrario, todo mal, todo muy mal. Desde el mismo, ¿cómo le llaman a los primeros años? Desde la educación inicial, como dicen ahora, 3 años, 2 años, 4 años, ya chicos comienzan a hablarle de sexo. Cuando deberían hablar al chico de Dios, por ejemplo. El chico lo entiende Dios, un ser superior que creó todo el mundo. Infinitamente poderoso, maravilloso, eterno y santificador. Pero Dios no existe en la escuela, ¿no? En la escuela católica, actual, las escuelas católicas actuales,
porque escuelas católicas ha habido buenísimas, excelentes, y quizás hay, pienso, en muchos lugares del mundo. Pero la educación católica cambió en las últimas décadas, cambió muchísimo. Y también están enmarcadas en ese contexto de disminución de las vocaciones religiosas. Los hermanos cristianos, que le dicen a los, así llaman a los religiosos de la congregación fundada por Juan Bautista de La Salle, ¿sí? Que está consagrada a la educación de los niños. Esa congregación en el año 1960 aproximadamente tenía en el mundo más de 16.000 hermanos cristianos, religiosos, consagrados a la educación. Hoy, en 2023, porque comenzaron a disminuir mucho en todo el transcurso del tiempo, no son más de 4.000. Y no puedo creer lo que dijo un religioso de la congregación, de los hijos de Juan Bautista de La Salle. No puedo creer que haya dicho que son 2.000 religiosos. Por lo tanto, todas las escuelas de esa congregación en el mundo, de los lasallanos, como dicen, están en manos de laicos, en el sentido de que, bueno, son todos laicos, director, profesores. En la época de la fundación de los hermanos de las escuelas cristianas, sí, los hermanos de las escuelas cristianas son llamados. Desde el principio, los profesores eran los mismos religiosos. Durante muchísimo tiempo fueron ellos. Pero con el tiempo, después de pasar mucho tiempo, con el transcurso de mucho tiempo, comenzaron a dudar de que sea gratuita la educación de los niños y jóvenes, de muchachos, muchachas, de que sea gratuita, porque fue fundada para que la educación sea totalmente gratuita. Y también le daban de comer a los chicos en Francia, donde fue fundada la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas. Bueno, comenzaron a cobrar cuota a los chicos para estudiar en las escuelas. Hoy en día no hay ninguna prácticamente gratuita. Que me digan algunos si hay una escuela gratuita, porque creo que no hay ninguna en todo el mundo escuela gratuita de La Salle, de la congregación lasallana. ¿Por qué no solamente la congregación de los lasallanos quedó muy reducida en número de miembros, el número de religiosos, sacerdotes? Bueno, porque algo sucedió desde 1960. Que hizo que la religión dejase de ser practicada como debiera, ¿sí? Y enseñada también como debiera. Entonces, decíamos que tenemos que ver el contexto en el cual está marcada la educación para poder entender bien cuáles son los verdaderos problemas. Entonces, estaba diciendo, ¿no? Estaba hablando de los temas
que las chicas y los chicos tienen que aprender en la escuela, por separado, que es mucho mejor, no porque no puedan hacerlo juntos, también es posible, pero es mucho mejor. Y si tienen tanta educación sexual y los equivocan los chicos en muchísimos temas, entonces, bueno, va por allá el asunto, va por el tema de las leyes que sacaron, que promulgaron, va por el tema de que los católicos tenemos que ser mejores católicos, primero y ante todo. Podríamos hablar de que hay que mejorar las instalaciones de la escuela. Sí, se puede mejorar, en la escuela pública, perfecto, se puede mejorar muchísimo y en poco tiempo. De que tienen que mejorar el salario de los docentes. Sí, hay que mejorarlo. Sí, perfecto, se puede mejorar. De que tienen que estar mejor preparados los profesores, también se puede mejorar. Pero aún así, inclusive en Finlandia, me parece a mí, modestamente, con todo el profundo respeto que le tengo, como le tiene mucha gente a los finlandeses, en Finlandia podría ser mejor la educación pública, me parece a mí. Por el hecho de que a los chicos se están comenzando a enseñarles en la escuela pública todos estos temas nuevos, que habría que ponerles un nombre a todo, ¿no? Todo ese conjunto de que se matrimonio gay, sí, interrupción voluntaria del embarazo, mal llamado así, el cambio de sexo, todo eso el chico no puede introducir eso en la escuela porque es arruinar la vida de los chicos. ¿Para qué sirve todo si les enseñamos esas barbaridades? Mirá, hace poco compré por Mercado Libre un catecismo que se enseñó a los niños en 1928. Buenos Aires, agosto 29 de 1928. Tiene 16 páginas, mirá. Apenas 16 páginas. Y tiene acá concentrado todo lo que un cristiano debería saber. Esto es teología pura. Esto es moral. Esto es maravilloso para todos los chicos. Esto es lo que todos los chicos deben conocer de memoria. Bueno, lo más que puedan, ¿sí? Acá tiene, por ejemplo, porque viste, estoy mezclándote la escuela pública con la escuela religiosa, porque estoy improvisando. Pero quiero hacer entender modestamente, ayudarte a entender que la educación pública y religiosa tienen que mejorar y la religión debería estar también en la escuela pública, pero no de manera imperativa, no con salarios que tenga que pagar el Estado,
No sé, si me preguntás, no sé cómo tiene que ser la educación religiosa en la escuela. La estuve pensando mucho. Y te invito a que pienses mucho, mucho, mucho todos los temas. Y que estudies, que leas, que aproveches en internet, que es infinitamente mejor que todo lo que había antes para estudiar. Habida cuenta de que no abandones los libros de papel, que los tengas en casa, que los leas. Todo comienza acá, mirá. Todo comienza con esto. La cultura, la política, la economía, la educación, la religión, todo está acá. Acá está todo. Esto es lo primerísimo que habría que enseñar al chico. Mirá, un poquito más de 2 páginas tiene las principales oraciones para aprender el chico de memoria, que hoy en día no las aprenden de memoria. Hoy en día no se le pide al chico memorizar la lección. Ojalá que me equivoque, pero no pude creer cuando me enteré. Había niños judíos, una vez aprendí, que se conocían los 150 salmos de memoria. Bueno, no muchos, pero había quienes sabían. Acá tenés el credo, la salve, el yo pecador, acto de contrición, el Ave María, el Padre Nuestro. Tenés los sacramentos, ¿cuáles son? Los 7. Tenés las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza, la caridad. Tenés las virtudes cardinales, que son 4. Las 7 virtudes principales están aquí. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Tenés los pecados capitales, tenés los enemigos del alma, los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas, las principales verdades de la fe. Esto quizás no lo conocen muchos catequistas, ojalá que me equivoque, me parece que puedo ser muy imprudente si te digo algo que no conozco bien, pero esto no lo conozco bien, pero me parece deducir de lo que escucho, ¿no es cierto?, de lo que me cuentan, de cómo es la catequesis de hoy en día. Yo mismo tengo que repasarlo, te digo, Y no te digo que tengo una buena formación religiosa porque no puedo decírtelo. No tengo una buena formación religiosa. Me propongo mejorar en ese aspecto. A modo de conclusión, de esta pequeña charla informal que apenas te puede comentar algo de cómo es la educación, siendo que yo no soy educador, me parece que todas esas leyes que aparecieron, ¿no?, desde 1960, relacionadas con la familia, con lo sexual, con el matrimonio, con la vida, deben ser todas derogadas para que mejore la educación. Una manera de educar a la gente, fundamental, básica, es
quitar las leyes que la deseducan a la gente. Esas leyes sabotean todo tipo de buena educación. Quizás necesitamos conversión, arrepentimiento, para poder entender, ¿no? Y obrar de acuerdo a lo que descubrimos que tenemos que cambiar. Pero el Estado va a cambiar las leyes, tendría que ser hoy todo eso cambie, ¿no es cierto? Pero va a ser más rápido el cambio si los católicos, que tenemos responsabilidad en la enseñanza, en la predicación, o simplemente orar y colaborar con la iglesia en cuanto a, bueno, trabajar en lo que podemos cada uno, difundiendo la doctrina católica. Buscando el reino de Dios. Y dentro de la Iglesia Católica hacen falta muchas reformas muy profundas que son necesarísimas y urgentes. Tenemos que rezar para que la Iglesia sea santa, porque muchas veces me tengo que repetir que, como decía un santo, creo que no sé si era San Agustín, me puedo equivocar, decía que en la medida en que amamos a la Iglesia, poseemos el Espíritu Santo. La escuela católica es lo primero que debe cambiar en el mundo, me parece a mí, para que toda la educación cambie. La estatal, ¿sí? La escuela pública en cada país del mundo, en todos los países, y para que cambie todo lo demás también. Claro, para que cambie la escuela católica debemos cambiar los católicos, cambiar para bien, ¿sí? Yo quise dejarte por ahora estas pequeñas opiniones. Y trataré en otro video, si puedo, seguir hablando de estos temas de la Iglesia, ¿no? Y el mundo. La Iglesia y los estados. O la Iglesia en sí misma, porque la Iglesia es ese mundo, ¿no? que necesita ser reformado, en el sentido de necesita ser renovado. Necesitamos volver al Evangelio. A practicarlo y difundirlo como es, no de una manera equivocada. Muy bien. Gracias y hasta otra ocasión. Que Dios te bendiga.